Hermanos, muy pero muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en todo vuestro en el nombre de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a empezar la enseñanza que compete a esta hora de la noche. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, antes de dar inicio a la enseñanza. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Venimos delante de tu trono de gracia, delante de tu presencia. Queremos colocar nuestras vidas en rendición delante de ti. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú tienes el control de todo, Señor, aún de nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, a quien tú has enviado para guiarnos a toda fuente de verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón del hombre y aún revela lo profundo de Dios. Por tu Espíritu Santo te pido que nos guíes a toda fuente de verdad. Guíanos a través de tu palabra, Señor, al conocimiento de tu verdad, Señor. Guíanos y muéstranos tu salvación. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a la iglesia, bendice a cada hermano de la iglesia Sendas Antiguas, aquí en la ciudad de Cali, en Colombia, y bendice a cada hermano que nos escucha en los diferentes países del mundo, Señor. A cada hermana, a cada niño, a cada anciano, Señor. Bendícelos grande, poderosa y abundantemente. Quiero pedirte, Señor, que tomes el control de los aires en este lugar, tome el control de mi garganta, de mi lengua y mi voz, para predicar con denuedo y veracidad tu palabra bajo la unción del Santo Espíritu. Úngeme para que la excelencia del poder sea tuya y no mía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo haré para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con la tercera parte de la enseñanza que hemos venido tratando referente al milenio. El milenio será un tiempo, hermanos, de cosas maravillosas, de vida, de longevidad, de salud, de prosperidad. La tierra será productiva, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad ni peste en tiempos del milenio. Amén. Quiero que me acompañen por favor a Isaías capítulo 35, versículos 6 y 7. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 35 del 6 al 7. Dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será de caña. Isaías capítulo 33, verso 24 dice: no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. ¿Amén? Isaías 29, 18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Jeremías 30, 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Jeremías capítulo 31, 12, apunten las citas por favor. Jeremías capítulo 31, versículo 12 dice: y vendrán con grito de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huertos de riego, y nunca más tendrán dolor. En Apocalipsis capítulo 22, más precisamente el versículo 2, nos habla de un árbol, hermanos, que es el árbol de la vida, pero también nos habla de unas hojas que son para sanar. Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, el versículo 1 y 2, leámoslo por favor. Dice el apóstol Juan: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Este río nos habla del Espíritu Santo. Amén. Y dice el versículo 2: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que representa ¿a quién? A Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese árbol de la vida es Cristo. Y ese árbol de la vida, mis hermanos, estuvo en Génesis. En Génesis capítulo 3. Quiero que me acompañen, por favor. Y digo estuvo porque ya no está. Ese árbol de la vida fue trasladado ¿a dónde? Al cielo, a la Nueva Jerusalén. Véase Génesis capítulo 3, versículo 22. En el momento que el hombre peca en el huerto, Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 22: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Que no alargue su mano, ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, subráyelo por favor, y coma y viva para siempre. Amén. En el huerto, el Edén, estaba en medio del huerto el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Aparte de eso estaban los demás árboles que Dios dio al hombre para comer de su fruto. Pero también estaba el árbol de la vida, que representa a Cristo. Esa es la cristofanía en el Antiguo Testamento. Cristo desde el principio, amén. Y dice que en el momento cuando el hombre peca, dice Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Véase Génesis 1:26: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa palabra está en plural, nuestra, conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aquí está hablando Dios y se pone de acuerdo la deidad de Dios, la triunidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se ponen de acuerdo en Génesis 1:26 para hacer la creación perfecta al hombre, a la imagen que es Cristo y la semejanza que es Dios, su eternidad y Espíritu. Amén. Amén. Pero aquí en Génesis capítulo 3, verso 22, vuelve la deidad de Dios, la triunidad de Dios, y dicen: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Amén. A través del árbol de la vida en el huerto, el hombre tenía comunión con Dios. Así como en estos momentos, a través de Jesucristo, tú y yo tenemos comunión con Dios y podemos acercarnos a Dios a través de su obra expiatoria en la cruz del Calvario, su sangre derramada. Imaginemos que Adán y Eva hubieran accedido, después de haber accedido al árbol de la vida, al haber quedado muertos espiritualmente, y como consecuencia vendría la muerte física también, que el hombre también hubiera tomado del árbol de la vida después de haber pecado. ¿Qué pasaría? El hombre viviría para siempre. El hombre sería un eterno pecador, no moriría. Por eso para Dios fue indispensable tomar este árbol de la vida que es Cristo, amén, en la teofanía o en la cristofanía que nos enseña la Biblia, la manifestación de Dios en el antiguo pacto o desde Génesis, desde el principio, y tomar Dios este árbol que es Cristo, sacarlo del huerto de Edén, como lo indica el versículo 23, amén, echar fuera al hombre del huerto y coger este árbol y trasladarlo una vez más al cielo. Por eso dice el versículo 23: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para Dios fue menester e importante
guardar el camino del árbol de la vida, para que el hombre no accediera a este árbol. Amén. Amén. Hasta que ese árbol vino, nació de una mujer virgen, pero también fue cortado de la tierra de los vivientes, como dice el mismo profeta Isaías en Isaías capítulo 53. Creo que es el versículo 9. Me ayudan, por favor, ¿ok? En Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad, hablando de la ciudad celestial, la ciudad, como lo indica el capítulo 1, la ciudad que desciende del cielo, la nueva Jerusalén, amén. En medio de esa calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, que representa el Espíritu Santo de Dios, estaba el árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que produce 12 frutos. Este árbol produce 12 frutos, que representan las 12 tribus de Israel, pero también representan los 12 apóstoles. Amén. Dando cada mes su fruto. Amén. O sea que el fruto del árbol es para la iglesia. Amén. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. O sea que, mis hermanos, recordemos que en el momento cuando Cristo venga, lo que Dios va a hacer es instaurar a través de su Hijo el reino milenial en la tierra. La nueva Jerusalén va a descender del cielo. La iglesia bajaremos. Amén. Juzgaremos las naciones. Juzgaremos incluso las 12 tribus de Israel. Lo indica la misma palabra de Dios. La nueva Jerusalén se posará sobre la Jerusalén terrenal y bajaremos y reinaremos con Cristo 1000 años. Porque de aquí a eso tenemos la iglesia morando en la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el fruto de este árbol es para la iglesia, los 12 frutos. Y las hojas de este árbol serán para sanidad de las naciones. Dice que no va a haber más maldición. Amén. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, versículo 4 del capítulo 22, y su nombre estará en sus frentes. Siempre en la Biblia, mis hermanos, los sellos nos hablan de distintivo de propiedad. O sea que para el milenio, los santos vamos a tener un sello de Dios incluso en la frente, con el nombre de Yeshua. Dice el versículo 5 que no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios es el Señor y Él los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es maravilloso, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. El fruto del árbol de la vida, recordemos que va a ser ¿para quién? Para la iglesia. Y las hojas del árbol, Sanidad para las naciones. exactamente, van a ser para la sanidad de las naciones en el milenio. Isaías 29:18 repetimos: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro de la Biblia, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 35 versículo 6. Recordemos que dice también una vez más: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así que la misma naturaleza también, mis hermanos, va a ser prosperada, Amén. va a ser bendecida. Amén. Y obviamente los hijos del reino, los hijos de Dios. En la tierra, mis hermanos, otro punto,
En la tierra va a haber trabajo y va a haber prosperidad. Durante los 7 años de la tribulación, la tierra y la humanidad van a ser afectadas en sus dos terceras partes, más precisamente. La tercera parte de las personas que sobrevivan a los juicios de Dios en la tribulación tendrán que trabajar, y la tierra, al ser restaurada, esta se va a volver productiva. ¿Ok? En Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9 dice: acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella, y meteré en el fuego la 1/3 parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 26, 15 dice: aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Amén. Isaías más adelante, el capítulo 30, el versículo 23 y 24 dice: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembre la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pinque. Tus ganados en tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas, tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Amén. Va a haber productividad en la tierra. Va a haber abundancia, mis hermanos, como lo fue quizás al principio en el huerto de Edén, como era la tierra de Canaán, que fluía leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y en la cual habían frutos enormes, grandiosos, poderosos. Isaías capítulo 62, versículo 8 y 9 dice: juró Jehová por su mano derecha, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es el fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Algo importante, mis hermanos, también es que en el milenio va a haber largura de días. En el milenio va a haber lo que se conoce como longevidad. Amén. Largura de vidas, de días en la tierra. Y recordemos que en el Génesis la gente duraba 900, 800, 700, 600 años, 500 años. Amén. El que más llegó a durar fue Matusalén. Pero si vemos la edad de Adán en Génesis capítulo 5, versículo 5, quiero que me acompañen por favor. Génesis capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. En el tiempo de Adán, hasta el diluvio, porque después del diluvio las cosas cambiaron, ya el hombre no viviría 900, ni 800, ni 700, ni 600 años. Ya el hombre viviría 120 años, como lo vamos a estudiar a continuación. Pero en el tiempo del milenio va a haber otra vez la longevidad. Como los árboles, como dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 65, versículo 22, que vamos a estudiar a continuación. ¿Ok? ¿Han visto que los árboles pueden durar años? 400, 500, 600 años un árbol. Entonces los habitantes de la tierra en el tiempo del milenio van a ser como los árboles. Igual pasó en el Edén. Adán cumplió 930 años y murió. Miremos Génesis capítulo 5, más adelante. Miremos, por ejemplo,
Génesis capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea que tuvo Enoc a Matusalén a la edad de 65 años. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. O sea, ese viejito siguió trayendo más descendencia. Verso 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ok? No porque murió por causa de la muerte natural o física, sino porque Dios se lo llevó. ¿A qué edad? A los 365 años. Verso 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que 782 años y engendró hijos e hijas. 782 años. ¿Ok? Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Verso 26. Mire lo que dice el verso 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. O sea, 39 años más que Adán. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Esto es lo que se llama longevidad. Amén. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Capítulo 6. Vamos a leer hasta el versículo 3 nomás. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas que, viendo los Ben Elohim, o sea, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que a partir, mis hermanos, del diluvio, la edad cronológica en el hombre cambió. Amén. Hasta antes del diluvio la gente duraba como los árboles, 700 y pico, 800 y pico, 900 y pico de años. Pero después del diluvio, ya los años, amén, en los hombres serían 120 años. Amén. Así que en el milenio volverá todo como en el principio, como en el huerto. La gente va a durar. Se llama milenio porque habla de 1000 años. Y la gente va a llegar cercano a ese tiempo, 1000 años. Isaías capítulo 65, 21 hasta el 23 dice: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Amén. El versículo 22 de Isaías capítulo 65. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Venga, hay como un carro por ahí alborotado, por favor, cerremos. Cerremos, por favor. Vamos a volver a leer Isaías 65, 21 al 23. ¿Ok? Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán
para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, dice el Señor. En el milenio, mis hermanos, la gente volverá a vivir largos días, como en la antigüedad, como bien lo dijimos. Esto es lo que conocemos como la longevidad. Por ejemplo, una persona de 100 años se verá como un niño. Hoy día una persona de 100 años está más arrugada que un acordeón. Se le caen hasta los dientes. Se encorvan los huesos. Se llenan los ojos de catarata. Otro le da Parkinson. Alzheimer. Porque el Salmo capítulo 90, versículo 10, nos habla de un promedio de vida de una generación que va entre 70 y 80 años. Salmos capítulo 90, versículo 10. Pero un niño de 100 años, suena como chistoso decirlo en estos tiempos, o una persona de 100 años, más bien, en el milenio se va a ver como un niño. Tremendo, ¿no? Dios creó al hombre, mis hermanos, para que el hombre fuese eterno. El envejecimiento es producto de la caída del hombre, es consecuencia del pecado. Lo que es el envejecimiento, el deterioro del cuerpo, la enfermedad y la muerte son consecuencias del pecado. Cuando Dios le dice al hombre, de todos los árboles, en Génesis capítulo 2 le dice al hombre, de todos los árboles del huerto podréis comer, verso 15. Amén. Y verso 16 más explícitamente, menos del árbol que está en medio del huerto, del cual dijo Dios, no comeréis de él para que no muráis. Porque del día que comieres de este árbol vas a morir, Adán y Eva, van a morir. Verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él para que no muráis. Porque del día que comieres, de él comieres, ciertamente morirás. Es la primera vez que se utiliza la palabra muerte por medio del autor de la vida. En la boca del autor de la vida aparece por primera vez la palabra muerte, y es en Génesis capítulo 2, versículo 17. O sea que el pecado, el desobedecer la voz de Dios, trae en sí consecuencia, y es la muerte. Amén. Cuando Adán pecó, lo primero que se dieron cuenta era que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera, como dice Génesis 3, amén, versículo 7, y se taparon su desnudez, se hicieron delantales, como el hombre haciendo sus propias justicias, con sus propias manos, hizo delantales. Hay gente que se justifica por las obras, y la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén. Por eso Dios en Génesis capítulo 3, versículo 21, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los cubrió, los vistió para tapar su desnudez. Es el primer versículo donde aparece derramamiento de sangre. Génesis capítulo 3, verso 21. Porque no es el hombre con sus justicias, con sus propias manos, justificándose delante de Dios, sino que es Dios el que provee a sacrificio el medio salvífico para el hombre. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Dios creó al hombre entonces para ser eterno, pero como consecuencia de la muerte o del pecado que introdujo la muerte, es que llegó la enfermedad, el deterioro del cuerpo y obviamente el envejecimiento y la muerte como consecuencia. Amén. Pero Dios en sus planes diseñó al hombre para que éste fuese eterno. Y no estaba en los planes de Dios que el hombre muriera. Dios le dio por tanto al hombre un libre albedrío. Él decidió pecar. Y por causa del pecado, como dicen Romanos, entró la muerte al mundo. Por el pecado del primer hombre en el primer huerto. Dijimos que Adán duró 930 años y murió, según Génesis capítulo 5:5. Matusalén duró 969 años y murió, Génesis capítulo 5:27. Después del diluvio, ya la gente no duraba tanto tiempo.
duraba hasta 120 años, según Génesis capítulo 6:3 que acabamos de leer. La gente en estos tiempos dura poco, dura entre 70 a 80 años, según el Salmo 90:10, aproximadamente. Eso lo que la Biblia como una generación. Vamos a leer el Salmo capítulo 90, versículo 10. Salmos capítulo 90, versículo 10. Dice: los días de nuestra edad son 70 años. O sea, una persona que tenga 70 años en el momento ha vivido 27,000 días. Puede hacer la cuenta si quiere. Y si los más robustos, o los más ancianos, los más grandes, son 80 años, y una persona que tenga 80 años en estos momentos ha vivido 31,000 días. Esos son los más grandes, los más robustos, los más ancianos, los más longevos. ¿Ok? Hay personas que, bueno, por la misericordia de Dios quizás honraron a sus padres, entonces Dios les dio largura de vida. Y llegan a los 90, 90 y pico, casos se han visto. Otros hasta 100. 103, 105. Sí. Como muchos por allá en Chile. Pero es por la alimentación. También por la alimentación. ¿Ok? Dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Por eso, para los viejitos, para las personas, les es molesto, les es pesado, les duele la cintura, ya no pueden ni levantar los pies porque les son pesados. Por eso aquí lo dice: con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. O sea, pronto pasan los años y volamos. O sea, cuando una persona muere, su alma vuela. Amén. Amén. El alma no queda atrapada en el cuerpo ahí en la tumba, como dicen los adventistas. Falso. Esperando resurrección, no. El alma vuela, vuela al cielo. O vuela bajando al infierno. Así de sencillo. Amén. Amén. Y si no, véanse Génesis, a ver, recuerdo la cita, 35, 16 al 19. Amén. Génesis 35, 16. Leámoslo un momento. Al 18 más bien. Génesis 35. Muerte de Raquel. Sí, la muerte de Raquel. La mujer de Abraham. ¿Ok? Amén. Génesis 35. ¿Ok? Esta es la mujer de Jacob, perdón, no de Abraham. ¿Ok? Porque la de Abraham era Sarai o Sara. Amén. Bueno, ambos patriarcas. Génesis 35, 16 dice: después partieron de Betel y había allí como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Amén. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. ¿Quién iban a nacer allí? ¿Recuerdan? Bueno, exactamente. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó pues su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Este fue el último de los 12, el menorcito, el que fue retenido allá en Egipto por José, perdón, cuando tenía que llegar Jacob, que ya estaba bien ancianito. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó cuando murió Raquel? Se le salió el alma. O sea que cuando una persona muere, el alma se sale. ¿Ok? También lo vemos en Primero de Reyes, capítulo 17, 20. Primero de Reyes, capítulo 17, 20, pero eso es otro caso. Aquí no es el tema, pero
Aclaremos. Primero de Reyes, capítulo 17, 20 al 21. Primero de Reyes 17, 20, 21. Aquí vemos a Elías cuando visita a la viuda de Sarepta. ¿Ok? Ella recibe a este profeta de Dios y hasta el hijo se le murió. Tremendo. Pero porque había un propósito de Dios allí. Amén. Un propósito de resurrección. Y clamando Jehová dijo: Jehová Dios mío. Verso 20. Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió Elías sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Te ruego que hagas volver el alma, porque el alma se va, el alma vuela. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces dijimos que una generación está comprendida entre 70 y 80 años. Antes del diluvio la gente duraba mucho tiempo, hasta 900 años, hasta casi 1000 años. Después del diluvio, y esto le tocó vivir a Moisés y a Abraham, ellos duraron más o menos entre 120 y 160 años respectivamente, aproximadamente. ¿Ok? Pero vemos que ha pasado el tiempo y ya la gente no dura todo ese tiempo cronológico. De hecho, ahora por la alimentación la gente no dura tanto menos. Por la violencia, por tanta cosa la gente dura antes menos. Y la Biblia no se equivoca, entre 70 y 80 años. ¿Ok? Pueden llegar con más facilidad a largura de días incluso las mujeres que los hombres. ¿Ok? La gente en el milenio se va a reproducir con un cuerpo natural. Y esa gente, hablamos que es la que va a sobrevivir la tribulación, los que van a repoblar la tierra. Estos serán los sobrevivientes, van a ser los sobrevivientes de la tribulación. Ellos volverán a poblar la tierra durante los 1000 años. Isaías capítulo 60, versículo 22 dice: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová haré que esto sea cumplido pronto. Por otra parte, mis hermanos, la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, que estaremos obviamente en el milenio, pero no con la función específica de reproducirnos, porque dice la Biblia que vamos a ser como los ángeles de Dios, como dice Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles son asexados, no tienen sexo. ¿Ok? Entonces la iglesia bajará, reinaremos con Cristo 1000 años, juzgaremos a las 12 tribus de Israel, pero no es el propósito de la iglesia o el plan o el diseño que Dios ha establecido para ella, que se reproduzca en la tribulación. Esto lo va a hacer en el milenio, pero esto lo va a hacer los sobrevivientes de la tribulación. Así que los que pasan el milenio tendrán un cuerpo natural, humano, un cuerpo de carne y de hueso. Por el contrario, la iglesia tendrá un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo de Adán antes de pecar y el mismo cuerpo de Cristo en el momento cuando resucitó. Cuando le dice a Magdalena: no me toques porque aún no he sido glorificado. Amén. Adán podía en esos tiempos atravesar árboles. Adán podía incluso meterse en el fondo del mar y no se ahogaba, porque era más espíritu que alma y cuerpo. Amén. Cristo, cuando resucitó, dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde ellos estaban reunidos por temor a los judíos, según el Evangelio de San Juan capítulo 20, dice que Jesús, estando las puertas cerradas, verso 19, en el primer día de la semana, dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde ellos estaban reunidos por temor, por miedo a los judíos, dice que entró Jesús
atravesó las paredes, las puertas, y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y después le dice: metan aquí, le dice a Tomás: mete aquí tu mano en mi dedo y mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y después le dice: ¿tienen algo de comer? Y le pasan un pescado. Jesús come y dice: no soy espíritu, he vuelto. Un espíritu no tiene carne, no puede palpar, comer. Yo sí lo hago delante de vosotros. Así seremos, mis hermanos. ¿Qué pasará en el momento mismo del arrebatamiento? En 1 Corintios capítulo 15, y esto es lo que va a pasar tan pronto ocurra el arrebatamiento, al sonido de la trompeta final. Amén. Y Pablo describe de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 51, sencillamente porque en el versículo 50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso necesitamos una transformación. Y en el momento mismo del arrebatamiento, Pablo describe que va a suceder algo así como un misterio. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tanto los muertos en Cristo como los vivos en Cristo, que sean hallados en santidad. Dice el versículo 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que será la orden de Dios para levantar a su pueblo. Porque se tocará la trompeta, que va a ser trompeta de Dios, como lo describe Primera de Tesalonicenses 4:16, que vamos a leerlo ahora. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, es decir, las primicias, serán resucitados incorruptibles. Ya no van a oler feo, no van a estar descompuestos. Y nosotros, los que estemos vivos y coliendo, vivitos, vamos a ser transformados. La Biblia nos habla de una transformación. Amén. Porque esto es necesario que esto vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Escrito está. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. El mismo apóstol Pablo describe este acontecimiento en Primera de Tesalonicenses, bendito es el nombre de Cristo, capítulo 4, versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y vuelve a decir una vez más, y con trompeta de Dios. Él mismo, Él no mandará un ángel, ni ángeles para que hagan esta función. Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Los muertos en Cristo, no cualquier muerto. Los otros muertos se van a quedar en sus tumbas hasta la segunda resurrección. La primera es para vida, la segunda es para muerte. Los muertos en Cristo, la iglesia, los nacidos de nuevo, resucitarán primero. Por eso se llaman las primicias. Y lo dice en capítulo 15 del 20 al 22. En su orden: primero los que son de Cristo en su venida, las primicias. Amén. Amén. Luego nosotros, verso 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Esto es una promesa para la iglesia de Jesucristo. Esto no es ni para la católica, ni para los testigos, ni para los mormones, al menos de que se conviertan al Evangelio de Cristo. Amén. Esto es una promesa para la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Y va a ser en el momento del arrebatamiento. Amén. Entonces este cuerpo lo llevaremos al cielo. Estaremos en el tribunal de Cristo, estaremos en las bodas del Cordero, y al final de las bodas del Cordero, la iglesia bajará porque ya está preparada. Amén. Y sus santos vendrán con él.
Y con Él todos los santos, como dice Zacarías 14:5 y como lo dice Apocalipsis capítulo 19, creo que es el verso 15, no, verso 14. Amén. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y como dice el capítulo 3, versículo 1 también, mis hermanos, el apóstol Pablo dijo, y también lo repito yo, porque está escrito: a mí no me es molesto el escribiros o el deciros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Amén. Porque muchos dirán, el pastor volvió con el mismo tema. No me cansaré, así llega viejito, mis hermanos. No me cansaré de decir: Cristo viene pronto. Amén, gloria a Dios. Maranata. Amén, gloria a Cristo Dios. viene pronto. Gloria a Dios. No me cansaré de decirlo. ¿Por qué? Porque para vosotros es seguro. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1:12 también lo dijo. Amén. Pero no Pablo, sino Pedro. Y dice: aunque vosotros sepáis las mismas cosas. Se me perdió. Ya aquí lo encontré. Por esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Amén. Y estéis confirmados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Verso 20 del capítulo 3 de Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. De donde también esperamos al Salvador. Cuando una persona nace, mis hermanos, a esa persona la bautizan en una capilla, en una iglesia católica, ¿verdad? Su nombre queda escrito allí en esa capilla, pero ese sacerdote, ese curita, remite ese nombre con un documento y lo manda al Vaticano. O sea que el nombre de los católicos está escrito en el Vaticano. Pero cuando nos convertimos a Cristo, ¿qué nos importa que nuestro nombre esté en el Vaticano? A nosotros lo que nos interesa es que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que importa, mis hermanos. Amén. Y esto no lo hace ninguna religión. Esto lo hace en el momento que nos arrepentimos, en el momento que entregamos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Gloria al Jesucristo. Señor, aleluya. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, porque Él viene de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué va a hacer el Señor cuando venga por la iglesia? Él va a transformar nuestro cuerpo. Amén. 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 Eso no es que Cristo viene y vamos a morir el espíritu y el alma. No, el cuerpo va a ser transformado, porque la carne y la sangre heredan la vida eterna. Por eso la Biblia nos habla de una transformación. Y Cristo va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Esto va a ser por el Espíritu Santo. Y Juan, estando ya anciano, el apóstol Juan, en primera de Juan, dice algo maravilloso, mis hermanos. Dice en el capítulo 3 del versículo 1 y 2 hasta el 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, hijitos, amados, se ve ya está viejito aquí. Amados, ahora somos hijos de Dios. Levanten la mano los hijos de Dios, los poquitos que vemos aquí, mi familia y un hermano de la iglesia que vino hoy. Amados, ahora somos hijos de Dios, porque nacimos de nuevo, porque no fuimos engendrados de carne ni voluntad de varón ni de hembra, sino de la voluntad de Dios, en el momento que Dios por su misericordia permitió que alguien nos predicara el bendito evangelio de Jesús. Amén. Ahora somos hijos de Dios, y dice que no
no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, amén, cuando Cristo se manifieste en el arrebatamiento, cuando venga por su iglesia, dice que seremos transformados, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Yo me imagino esta escena, mis hermanos, cuando suene la trompeta y vamos a verle rostro a rostro, face to face, tal cual como Él es. Amén. Vamos a contemplar la hermosura de su santidad. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a verle tú y yo a Él, tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y en ese preciso día que va a ocurrir en cualquier momento, que es el día del arrebatamiento, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Jesús es puro, mis hermanos. Gloria a Y Dios. sin santidad, Él dice, Nadie nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al monte de Dios y quién estará en su santo templo? El limpio de manos y de puro corazón. Amén. Amén. Allá solamente vamos a entrar los que hayamos sido lavados en la sangre del Cordero. Amén. Cosa inmunda no entrará a la nueva Jerusalén. Entonces, cuando bajemos, mis hermanos, ya tendremos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo inmortal. Y vamos a reinar con Cristo durante 1000 años en la tierra. Pero nuestra ciudadanía, no se nos olvide que es arriba en los cielos. Amén. Acá vendremos con una función específica, y es juzgar a las tribus de Israel, Amén. a las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. En el milenio, mis hermanos, en el milenio, la pobreza, la miseria y la hambruna van a desaparecer también de la tierra. Esto es otro punto, para que lo apunten por favor. No va a haber hambruna, no va a haber pobreza. No va a haber pobreza, ni hambruna, ni miseria. Todo esto va a desaparecer de la tierra, hermanos. Joel capítulo 2, versículo 26 dice: comerán hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Nunca va a haber escasez. Amén. El hambre, la miseria, todo esto va a desaparecer de la tierra. Habrá productividad, habrá bendición, Amén. habrá prosperidad. Amén. Pero una verdadera bendición, una verdadera prosperidad, una verdadera paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, mis hermanos, óigase bien otro punto, va a preparar un banquete para sus hijos. La gloria es para Él, pero Él mismo, si aquí en la tierra le lavó los pies a los apóstoles, Él también allá en la Nueva Jerusalén va a preparar un banquete y va a servir a la iglesia. Nos va a atender Él personalmente. Una mesa grandota, mis hermanos, inmensa, preparada para los escogidos. Amén. Hay unas bodas también del Cordero allá en la Nueva Jerusalén, antes de bajar a la tierra. Antes de la segunda venida va a realizarse las bodas del Cordero en el cielo. Pero acá en la tierra va a haber un banquete. Eso lo dice Isaías capítulo 25 del 6 al 9. Y lo describe también Lucas 13, 29 y Lucas 22, 28. Vamos a leer Isaías. Isaías 25, 6 al 9. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Es decir, no habrá fronteras, porque Cristo va a ser el rey y presidente del mundo entero en el milenio. Va a destruir la cubierta con la que se cubren todos los pueblos,
y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de los ojos, de los rostros de ellos, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 29. Lucas 13, versículo 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Imagínense. Van a venir del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se van a sentar los pueblos, hablando de la iglesia, de todo lado, porque la iglesia no está solamente aquí en Colombia, está en Chile, está en Argentina, está en Bolivia, está en Ecuador, está en México, está en España, está en Guatemala, está en Argentina, está en Estados Unidos, está en Inglaterra, en Francia, donde sea. La iglesia de Dios está en todo, hasta en China, en Japón, en todo lado hay pueblo de Dios, en Singapur, y allá que sí hay mucho chinito cristiano, mucho hijito de Job convertido a Cristo. Dejaron de adorar a Buda. Amén. Musulmanes también se están convirtiendo al Señor. De todos los pueblos, del oriente, ahí lo dice, del occidente, todo lo que es Europa, oriente, los chinitos, del norte, del sur. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y se sentará la iglesia a la mesa del reino de Dios, ahí en el reino de Dios, en el milenio. Versículo 22 lo dice más claramente. Capítulo 22, versículo 28, perdón. Lucas capítulo 22, 28 hasta el 30 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta función es para los apóstoles, los del Cordero, obviamente, los verdaderos. Y la iglesia vamos a reinar también con ellos y con el Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En el milenio, mis hermanos, otro punto: la tristeza, el llanto, el dolor y la angustia también desaparecerán. Todo eso será parte del pasado. Dios va a enjuagar, como dice Apocalipsis capítulo 21, 4, Dios va a enjuagar, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 9, versículo 3. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Gloria a Dios. No habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá más angustia. Isaías capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y si Él lo dijo, así será. Jeremías 31, 13. Apunten las citas, por favor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Hay la canción que dice, viejita: has cambiado mi lamento en baile, me vestiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile,
Me vestiste todo de alegría, algo así. Me ceñiste todo de alegría. O me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti danzaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Nuestro Salvador. Amén. Zacarías capítulo 10 versículo 7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Las naciones gentiles, todo Efraín se va a gozar delante de Dios. Pero Efraín convertido, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el milenio, óigase bien, la idolatría va a desaparecer de la tierra. Esto es algo bendito, maravilloso. La idolatría desaparecerá de la tierra en el milenio. Véase Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Versículo 25 hasta el 30, por favor. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Jesús dijo: ya vosotros estáis. La palabra limpia, mis hermanos. Amén. La palabra purifica. Amén. Y él dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. Gloria a Dios. De la Guadalupe, de la Virgen María, de Buda, de Krishna, de todos esos ídolos. Amén. Del Cristo de los milagros, del divino niño. Eso es abominable para Dios, y él dice: os limpiaré. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice: os daré un corazón nuevo, porque Dios quiere poner su ley en el corazón del hombre cuando se arrepiente. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles. Esto es todo lo que va a suceder en el milenio. Y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué trae la idolatría en los pueblos? Maldición. La idolatría maldice la tierra. La tierra se hace improductiva. Pero aquí dice que Dios va a quitar la idolatría. Amén. Dios va a dar un corazón de carne y va a poner su espíritu en sus hijos. Va a escribir la ley en sus corazones. Amén. Pero también va a multiplicar a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Así que la gente en el milenio, mis hermanos, dejará de adorar a lo creado para adorar al Creador, que es bendito por todos los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué va a pasar en la tribulación? Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. En la tribulación la gente no se va a arrepentir. En la tribulación, más que todo hablando de la gran tribulación, la gente no va a dejar de adorar a los demonios, ni a las imágenes, a los estucos, a los palos, a la madera, al bronce. Amén.
La gente no va a dejar de adorar. No se van a arrepentir de las obras de sus manos. Porque los artífices de la idolatría son hombres mismos. Y el hombre en tribulación no se va a arrepentir de sus idolatrías. No se va a arrepentir de adorar a los demonios, a sus imágenes de oro. Porque es que detrás de las imágenes hay demonios. Amén. La gente cree que está adorando a la Virgen María, o al Cristo de los Milagros, o al Divino Niño, o a cualquiera de esos. No, está dando cultos a los demonios. Lo dice Pablo en Corintios. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tienen ojos, mas no ven. Oídos tienen, mas no oyen, y la gente les reza. Manos tienen y no palpan. Pies tienen y no pueden andar. Semejantes a ellos son los que las hacen, los artífices mismos y cualquiera que confíe en ellas. Amén. En el milenio, Dios va a quitar la idolatría Amén. de la tierra. Miren lo que dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 2, versículo 18. Isaías capítulo 2, versículo 18, para el milenio. Y quitará totalmente los ídolos. Capítulo 30, versículo 22. Dice: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso y le dirás: sal fuera. Mira Dios cómo ve la idolatría, como un trapo asqueroso. La gente que viste estos yesos, estos estucos y palos, con cosas bonitas, le colocan adornitos, vestiditos bonitos, pero para Dios esos son trapos asquerosos. No lo digo yo, no se enojen conmigo, la palabra de Dios lo dice. Amén. Isaías 30, 22, claramente lo dice: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Por eso cuando uno se convierte a Cristo, yo personalmente lo primero que hice fue sacar la idolatría, número uno, del corazón, y de ahí fui y la saqué de mi casa. Mi mamá casi me acaba, pero preferí agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo, Gloria a Dios. que mi madre murió, partió en Cristo, diciendo sus últimas palabras: Jesucristo es mi Salvador. Ella caminó con Dios, obviamente, pero dejó de hablarme un poco de tiempo. Todos esos bichos los saqué de la casa: cuadros, imágenes, muñecos, fuera, como dice el profeta Isaías. Sal fuera, les dirás. Amén. Isaías 31:6. Volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Tremendo, ¿no? Tremendo. Los artífices de la idolatría son hombres, y hombres pecadores. El que hace el muñequito del ídolo, sea la Virgencita, el Niño de los Milagros, la Guadalupe, lo que sea, ese mismo termina de elaborar, de preparar su ídolo, y se va a beber con los borrachos o a fornicar. Y llega el ignorante que no conoce las escrituras y se postra y dice: tú eres mi Dios, sálvame. Terrible, qué ignorancia. Mi pueblo, dice el Señor en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Me confirmo la cita de Oseas 4:6 o 6:4? Una de las dos. Ezequiel capítulo 11, versículo 18. Ezequiel 11:18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías. Mira que la Biblia habla de quitar la idolatría, de echarla fuera. Y todas sus abominaciones. Amén.
Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Jehová tu Dios, yo también te deseché. Y como te olvidaste de la ley de tus hijos, de la ley de Dios, perdón, yo también me olvidaré de tus hijos. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid. Es algo tan dañino que Dios la abomina y Dios le dice: sáquenla fuera, huyan de ella. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, Dios condena rotundamente y abomina la idolatría. Amén, aleluya. Porque el que practica idolatría sacrifica a los demonios y no a Dios. Amén. Y si le dolió al amigo católico, arrepiéntase, porque hay que sacarla del corazón. Métete la palabra, métete el Espíritu de Dios, llénate de Cristo, no de tradiciones paganas. ¿Quién lo dice? Dios. Y es un mandamiento que el catolicismo romano lo ha resumido en amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿por qué no leen todo desde el principio? Del capítulo 20 de Éxodo, versículo 1 al 3, como dice realmente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté creado arriba en el cielo, ni de lo que esté creado abajo, esté creado en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay gente que ama la idolatría, pero aborrece la palabra de Dios. Le es cosa pesada, les afrenta sus tímpanos o sus oídos. No aman la palabra de Dios, como dice el profeta Jeremías. Amén. Jeremías 16:10, apunta. Éxodo 20:23. Jeremías 6:10, perdón. Sí, ahí está. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman, pero sí aman los ídolos. Aman su religión, pero no aman la palabra de Dios. Eso es idolatría. Éxodo 20:23. No dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Amén. Otro punto, en el milenio, mis hermanos, se hablará un solo idioma. En el milenio se va a hablar un solo idioma, y va a ser el hebreo. Así como el inglés es el idioma universal, en el milenio va a ser el hebreo. Sofonías capítulo 3, verso 9. Dice: en aquel tiempo, hablando del tiempo del milenio, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Amén. Para que todos los pueblos invoquen el nombre de Jehová
para que le sirvan de común consentimiento. Esto es lo que le llamamos la pureza del labio, la lengua hebrea. Amén. Profecía poderosa de Jeremías capítulo 3 verso 9. Otro punto: en el milenio las personas van a tener un nuevo nombre. Dios es especialista en cambiar los nombres con un propósito. Yo aquí me llamo John Jairo Oliveros. El hermano se... Pero en el cielo Dios nos va a dar un nombre nuevo. Y en ese nombre nuevo que vamos a recibir allá en la Nueva Jerusalén, lo traeremos al milenio. Amén. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12. Así que cuando la iglesia llegue del cielo en el arrebatamiento, tendrá un nombre que Dios lo dará a cada uno. Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Ese nombre ni sabemos cómo va a ser. Me imagino que va a ser en el idioma de Dios. Aquí en la tierra nos llamamos, como dice la cédula o la identificación personal. Pero allá tenemos un nombre que cuando Él llame a lista, en su idioma, cada uno espiritualmente lo vamos a entender. También en el milenio, los sobrevivientes al juicio de Dios en la tribulación tendrán un nombre nuevo. Los sobrevivientes. Apocalipsis capítulo 2, 17. Pero aquí habla de la iglesia. Aquí habla de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que le recibe, aquel que lo recibe. Ese es el nombre que vamos a recibir. Amén. Y también los que sobrevivan a la tribulación van a tener su nombre. Amén. Isaías 66, 15. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Esto va a ser para los moradores de la tierra, ya para la segunda venida de Cristo. Ya vamos a terminar. La única ley en el milenio será la palabra de Dios para todas las naciones. Isaías capítulo 2 versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. En el milenio se guardará el día sábado como día de reposo para todo el mundo, y también se va a celebrar la Pascua. Ahora no es que nos pongamos a guardar el sábado y a celebrar Pascua, no, eso es para los judíos. Pero en el milenio sí se va a hacer. Amén. Porque también en el milenio todos los pueblos y naciones y lenguas tendrán que peregrinar hasta Jerusalén para adorar a Dios, para celebrar la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Eso está en Zacarías 14, 16 y 21. Pero vamos a Isaías 66, 23. Isaías 66, 23. En el milenio se guardará el día sábado para todo el mundo, y se celebrará la Pascua. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo,
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De aquí se pegan los adventistas. Pero eso es para el milenio, no es para ahora. Porque el reposo en nosotros en estos momentos es Cristo. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. No hay que adorar un día, ni honrar un día. Hay que adorar al Señor, que es el Señor del día de reposo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, entramos en un reposo espiritual. El que tiene que guardar el sábado es el pueblo de Israel, que ha rechazado el reposo. Rechazaron al Mesías, el Señor del día de reposo. Isaías 30:29 dice: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas en el milenio tendrán que peregrinar hasta Jerusalén para adorar a Dios y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, o el Sukkot. Así como los musulmanes, donde estén, tienen que peregrinar, creo que una vez al año, a la Meca. Pero aquí lo contrario. Los pueblos del mundo, las naciones, tribus y lenguas, van a tener que peregrinar a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, según Zacarías 14:16 al 21. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, aquí lo dice claramente, y todos los que sobrevivieren a las naciones que vinieron contra Jerusalén, por eso decimos que los que van a repoblar el mundo o el milenio van a ser los sobrevivientes en la tribulación. Estos van a subir de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrifican vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Amén. Último punto. El Señor juzgará con vara de hierro a las naciones. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Y salía de la boca una espada, le salía de la boca una espada afilada, para herir con ella las naciones. Las gobernará con cetro de hierro, y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. Esto es otra traducción. Leamos qué dice la traducción Reina Valera 1960. Con eso terminamos, hermanos. Apocalipsis capítulo 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Amén. Vamos a darle gloria a Dios por este tema. Bendito es el nombre de Jesús.
Padre Santo, muchísimas gracias por este tiempo, por esta maravillosa enseñanza, Señor, por este mensaje, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, la alabanza, Señor. Gracias por tu bendita, eterna y poderosa palabra que nos has hablado en esta hora, Señor, a través de las Escrituras, Señor. Honramos tu santo y glorioso nombre. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Queremos pedirte que esta palabra la grabes con letra de oro en la tabla de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tú has prometido, aún en tu palabra, Señor, allá en la Nueva Jerusalén, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que te amamos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tus promesas son sí y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.